Tratado de la voluntad invicta, la arquitectura del ser en la adversidad. Introducción. El despertar del gigante dormido. El ser humano habita, por naturaleza, en un estado de fragilidad percibida. Creemos que somos hojas a merced del viento de la fortuna, pero la filosofía de los siglos nos dicta una verdad más profunda. Somos la roca que divide la corriente. En tiempos de colapso sistémico, de incertidumbre emocional y de desafíos que parecen superar nuestra capacidad de respuesta, surge la necesidad de invocar a los maestros del pasado. Marco Aurelio, el emperador que gobernó el mundo mientras dominaba su propia mente, y Sócrates, el partero de almas que prefirió la muerte a la traición de su verdad, nos ofrecen hoy el mapa de salida del laberinto. Este no es un texto de consuelo superficial, es un manual de guerra interna. Es la transición de la víctima al arquitecto, porque los tiempos, por naturaleza, son cíclicos, pero el espíritu que se forja en el fuego es eterno. Capítulo primero. El santuario de la razón. La visión de Marco Aurelio. 1.1. La dicotomía del control como herramienta de poder. La primera piedra de tu nueva arquitectura mental es la distinción entre lo que te pertenece y lo que es ajeno. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió con una claridad quirúrgica. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. ¿Cuánta energía desperdiciamos intentando corregir el viento? El clima político, la economía global, las opiniones de terceros e incluso los resultados finales de nuestros esfuerzos están en última instancia fuera de nuestro control absoluto. Lo único que reside bajo nuestra jurisdicción es el asentimiento de nuestra mente. Cuando decides que un evento externo no tiene el poder de herirte, el daño desaparece. No es que el evento cambie, es que el observador se ha vuelto inalcanzable. El poder interior nace en ese espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta. En ese vacío, tú eres el soberano. Al seguir nutriéndote con contenido que refuerza esta soberanía, blindas tu psique contra la entropía del mundo moderno. 1.2. El obstáculo como combustible. Para el estoico, el desafío no es una interrupción del camino, es el camino mismo. Lo que impide la acción favorece la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta máxima transforma el paradigma del fracaso. Si pierdes un empleo, ese obstáculo se convierte en la oportunidad de probar tu resiliencia y reinventar tu carrera. Si sufres una traición, el obstáculo es el campo de entrenamiento para tu perdón y tu discernimiento futuro. La mejora de la que hablamos no es una promesa vacía de que todo estará bien por arte de magia. Es la certeza de que tú serás capaz de extraer oro de la mina más oscura. Los tiempos cambian porque la materia del universo es el cambio, pero quien domina el arte de usar el obstáculo como combustible nunca camina hacia atrás. Capítulo 2. La partería de la verdad. El método socrático de la superación. 2.1. Conócete a ti mismo. El diagnóstico del alma. Sócrates no escribió libros, pero transformó la historia al obligar a los hombres a mirar dentro de sí mismos. Una vida sin examen no merece ser vivida. En los tiempos difíciles, la tendencia es culpar al afuera. Sin embargo, el poder interior surge de la pregunta incómoda: ¿qué parte de mi sufrimiento actual nace de mis juicios erróneos? Al aplicar el método socrático a tu propia crisis, empiezas a desmantelar las mentiras que te cuentas. No puedo seguir es una mentira. Todo está perdido es una mentira. La verdad es que tienes recursos latentes que solo la presión puede activar. El autoconocimiento es el primer paso para la transmutación. Quien se conoce a sí mismo reconoce que su esencia es divina y, por tanto, invencible ante lo mundano. 2.2. El enfoque en la construcción. Sócrates decía: el secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo,
sino en construir lo nuevo. A menudo, en las crisis, nos agotamos intentando salvar una estructura que ya está colapsada. El verdadero guerrero del espíritu sabe cuándo dejar que lo que debe morir muera. La energía que usas en lamentar lo que se fue es energía que le robas a lo que están haciendo. Construir lo nuevo requiere una atención unificada. Este canal se dedica precisamente a eso, a proporcionarte los ladrillos conceptuales para que tu construcción sea sólida, ética y majestuosa. Al educar tu percepción, dejas de ser un náufrago para convertirte en el capitán de tu propia balsa. Capítulo 3. La alquimia del tiempo y la promesa del cambio. 3.1. El eterno retorno y la transitoriedad. Nada es permanente excepto el cambio. Esta es una ley física y metafísica. Los estoicos llamaban a esto panta rei. Todo fluye. Si hoy atraviesas un valle de sombras, la misma ley que te llevó allí te sacará de él. Pero la pregunta no es cuándo terminará la tormenta, sino quién serás tú cuando el sol vuelva a salir. Los tiempos cambian, es inevitable, pero las mejoras se verán solo en aquellos que no se sentaron a esperar que el tiempo pasara, sino que usaron ese tiempo para cultivar la virtud. Arete. La virtud es la única posesión que la fortuna no puede arrebatarnos. 3.2. La visión del futuro mejorado. El final de un ciclo difícil siempre precede a una expansión de la conciencia. La historia de la humanidad es una crónica de crisis seguidas de renacimientos. Tú eres un microcosmos de esa historia. Tu crisis actual es tu edad media personal, el preludio necesario para tu renacimiento. Sigue firme, sigue buscando este tipo de conocimiento que eleva tu vibración y aclara tu intelecto. No busques entretenimiento, busca alimento para tu voluntad. Las mejoras que buscas ya están germinando en el suelo de tu esfuerzo actual. Mantente en el camino. No te distraigas con los cantos de sirena del victimismo. Eres un ser dotado de una chispa divina de logos. Úsala para iluminar tu propia oscuridad. El mundo puede temblar, pero tú tienes un centro de gravedad que ninguna fuerza externa puede desplazar. Tratado 2. La disciplina del deseo y la apateia moderna. 2.1. El grillete invisible de la voluntad. En la era de la gratificación instantánea, el ser humano se ha convertido en un esclavo de sus propios impulsos. Buscamos el alivio antes que la curación y el placer antes que la paz. Sócrates, observando el mercado de Atenas, exclamó una vez: «¿Cuántas cosas hay que no necesito?». Esa misma exclamación debe resonar hoy en tu conciencia. La disciplina del deseo no consiste en la supresión de la vida, sino en la soberanía sobre ella. Desear lo que no depende de nosotros es invitar voluntariamente a la infelicidad a nuestra mesa. Si deseas que el mundo sea distinto a como es en este instante, estás peleando contra la realidad misma. El poder interior nace cuando aprendes a desear solo aquello que está bajo tu jurisdicción: tu virtud, tu integridad y tu esfuerzo. 2.2. La falsa dicotomía de la apateia. Existe un error común al interpretar el estoicismo: confundir la apateia con la indiferencia o la falta de sentimientos. Para Marco Aurelio, la apateia no era el vacío emocional, sino la libertad frente a las pasiones perturbadoras. Es la capacidad de sentir la tormenta, pero no ser la tormenta. Imagina un lago cuya superficie es golpeada por piedras. El hombre común es la superficie. Se agita, se ondula y se enturbia. El hombre de voluntad invicta es la profundidad del lago. Aunque la superficie se mueva, el fondo permanece en un silencio inamovible. Al seguir este tipo de filosofía, aprendes a observar tus emociones como si fueran nubes pasando por el cielo. Tú eres el cielo, no la nube. 2.3. La tiranía de la opinión ajena. Me he preguntado a menudo cómo es que cada hombre se ama a sí mismo más que a los demás, pero valora menos su propia opinión de sí mismo que la de los demás,
escribía el emperador. Gran parte de nuestra debilidad en tiempos difíciles proviene de la mirada externa. Buscamos validación en el aplauso y nos hundimos con la crítica. La independencia socrática nos enseña que el único juicio que debería quitarnos el sueño es el de nuestra propia razón. Si actúas con rectitud, ¿qué importa que el mundo te malinterprete? Los tiempos cambian y con ellos las modas y los juicios sociales. Si construyes tu valor sobre la arena del ¿qué dirán?, te hundirás con la marea. Si lo construyes sobre la roca de la autarquía, el autogobierno, serás inamovible. 2.4. La mejora a través del ayuno mental. Para que las mejoras se manifiesten en tu vida, debes limpiar el templo. Esto implica un ayuno de negatividad, de dopamina barata y de quejas innecesarias. La mente es un jardín. Si no plantas flores de sabiduría y disciplina, las malezas del miedo crecerán por defecto. Este canal es una herramienta de cultivo. Al exponerte sistemáticamente a principios elevados, estás reconfigurando tu red neuronal para la resiliencia. La transformación no es un evento, es una erosión consciente de la debilidad. Tratado 3. El Manual del Ciudadano del Cosmos. 3.1. La conexión universal. Simpatía. El estoicismo no es una filosofía de aislamiento, sino de integración. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana. He nacido para la colaboración, como los pies, las manos, los párpados. En los tiempos difíciles, la tentación es encerrarse en el yo herido, pero el verdadero poder interior se manifiesta cuando comprendemos nuestra función dentro del logos, la razón universal. Tus desafíos personales no son eventos aislados, son hilos en un tapiz inmenso. La simpatía es la comprensión de que lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Cuando actúas con virtud, no solo te salvas a ti mismo, sino que elevas la frecuencia de todo tu entorno. Al buscar este contenido y fortalecer tu espíritu, te conviertes en un faro para otros que aún naufragan en la confusión. 3.2. La justicia como fortaleza. Para Sócrates, la justicia no era un concepto legal, sino un estado del alma. Es preferible sufrir una injusticia que cometerla. En medio de la crisis, muchos ceden a la bajeza, al engaño o al egoísmo, justificándose en la supervivencia. Sin embargo, el ciudadano del cosmos sabe que su integridad es su único tesoro inexpugnable. Si el mundo exterior se vuelve injusto o caótico, tu respuesta debe ser una justicia impecable. La mejora que prometemos al final de los tiempos difíciles no es solo material, es la satisfacción sublime de saber que cuando todo colapsaba, tú te mantuviste humano, ético y firme. Esa es la verdadera victoria sobre la adversidad. 3.3. El propósito superior. Vivir conforme a la naturaleza. ¿Qué significa vivir conforme a la naturaleza? Significa usar nuestra facultad más alta, la razón, para guiar nuestras acciones. Los tiempos cambian, las estructuras sociales caen, pero la naturaleza humana de buscar la verdad y la excelencia permanece. Tu propósito en este momento de dificultad no es solo aguantar, es florecer. Así como la planta busca la luz a través de las grietas del pavimento, tu naturaleza te impulsa a buscar la sabiduría incluso en la escasez. No busques excusas en las circunstancias, busca oportunidades en tu capacidad de servir, de crear y de entender. Tratado 4. Memento Mori. La mortalidad como motor de vida. 4.1. La perspectiva del tiempo prestado. El mayor error del ser humano en tiempos de crisis es actuar como si fuera inmortal. Nos permitimos el lujo de postergar nuestra fortaleza, de esperar a que la situación mejore para ser felices o íntegros. Marco Aurelio cortó de raíz esta ilusión. Podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. El memento mori
Recuerda que morirás no es una invitación a la depresión, sino un catalizador de poder. Cuando comprendes que tu tiempo es un recurso finito y no renovable, los problemas que hoy parecen gigantescos se reducen a su escala real. ¿Qué importancia tiene el juicio de un tercero o un revés económico frente a la brevedad de la existencia? La conciencia de la muerte elimina lo trivial y deja solo lo esencial. Esta claridad es la que te permite ver que las mejoras no son algo que sucederá, sino algo que tú debes ejecutar hoy. 4.2. Sócrates y la muerte como liberación de la ignorancia. Para Sócrates, la filosofía era en esencia una preparación para la muerte, no porque deseara el fin, sino porque solo quien ha muerto a sus miedos, a su ego y a sus apegos materiales puede decir que está verdaderamente vivo. Nadie sabe si la muerte es, acaso, el mayor de todos los bienes para el hombre, decía en su Apología. En tiempos difíciles, algo dentro de nosotros debe morir para que algo superior nazca. Debe morir el yo que se queja, el yo que se siente víctima y el yo que teme al futuro. Al practicar esta muerte simbólica diaria, te liberas del peso que te impide avanzar. El poder interior surge cuando ya no tienes nada que perder porque has aceptado que nada posees excepto tu voluntad. 4.3. El triunfo sobre el miedo al cambio. El miedo es el gran paralizador. Tememos al cambio porque tememos perder nuestra identidad o nuestra comodidad, pero la naturaleza es un flujo constante de vida y muerte. Las estaciones mueren para dar paso a las siguientes. El día muere para que las estrellas sean visibles. Si los tiempos están cambiando y son difíciles, acéptalo como el proceso natural de la existencia. La resistencia al cambio es resistencia a la vida misma. Quien abraza su mortalidad, abraza también la transitoriedad de su dolor. Si la vida es breve, también lo es la noche oscura. Al mantenerte conectado a este flujo de sabiduría, entrenas a tu mente para no aferrarse a las sombras, sino para caminar decididamente hacia la luz de la mejora que el nuevo ciclo trae consigo. 4.4. La urgencia de la virtud. Si hoy fuera tu último día, ¿te sentirías orgulloso de cómo has enfrentado este desafío? Esta pregunta es el filtro definitivo. La mejora no se ve en los resultados externos, sino en la calidad del carácter con el que atraviesas el fuego. Los tiempos siempre cambian y se verán las mejoras en el mundo exterior solo como un reflejo de la mejora que ya ha ocurrido en tu interior al decidir vivir con propósito y sin miedo. Sigue este camino de formación continua. No permitas que un solo día pase sin haber reclamado un fragmento de tu territorio mental de manos del miedo. El mañana es incierto, la excelencia es hoy. Tratado 5. La integración final y el salto a la acción. 5.1. La síntesis del poder interior. Hemos recorrido el mapa de la ciudadela interior. Hemos disciplinado el deseo. Nos hemos reconocido como ciudadanos de un cosmos ordenado y hemos mirado a la mortalidad a los ojos para extraer de ella una urgencia sagrada. Ahora, estas piezas deben unirse en un solo centro de gravedad. La integración final ocurre cuando dejas de pensar en el estoicismo y empiezas a hacer el estoicismo. Como Sócrates no enseñaba con libros, sino con su andar por las calles de Atenas, tu vida debe convertirse en el testimonio de tu filosofía. El poder interior no es un concepto que se posee, es una frecuencia en la que se vibra. Cuando los tiempos se tornan difíciles, la mayoría busca desesperadamente algo a qué aferrarse fuera de sí mismos. Tú, integrado, te conviertes en aquello a lo que los demás pueden aferrarse. 5.2. El salto a la acción. El momento es ahora. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno, ordenó Marco Aurelio.
El conocimiento sin acción es simplemente una forma sofisticada de entretenimiento. Las mejoras que este tratado promete no vendrán por el simple hecho de leer estas palabras, sino por la aplicación implacable de tu voluntad sobre la realidad inmediata. El salto a la acción no requiere de grandes gestos heroicos, sino de la microexcelencia diaria. Significa responder a un insulto con silencio, a una pérdida con resiliencia y a la incertidumbre con un plan de trabajo. Cada vez que eliges la virtud sobre la comodidad, estás ejecutando la alquimia del ser. Estás moviendo la rueda del destino a tu favor. 5.3. El ciclo eterno del cambio y la mejora. La promesa final es matemática y espiritual. Los tiempos siempre cambian. Nada en la naturaleza se mantiene estático en el dolor o la crisis. La noche más profunda es el preludio exacto del alba. Sin embargo, la calidad de tu mañana depende enteramente de la integridad de tu hoy. Al seguir este canal y nutrirte de este contenido, no solo estás consumiendo información, estás blindando tu mente. Estás preparándote para que, cuando la rueda del tiempo gire hacia la mejora, te encuentre en tu forma más elevada, listo para cosechar lo que has sembrado en el invierno de tu espíritu. La mejora no es un regalo del azar, es la recompensa del carácter. 5.4. Conclusión del manifiesto. El arquitecto de su destino. Mira hacia atrás a los desafíos que has superado y date cuenta de que cada uno de ellos te ha traído hasta este momento de claridad. Eres el heredero de emperadores y filósofos. Llevas en tu ADN la resistencia de miles de generaciones que sobrevivieron a lo imposible. Mantente firme, mantente enfocado. Los tiempos cambiarán, la tormenta cesará, y lo que quedará en pie será la majestuosa estructura de tu ser, refinada, poderosa y eterna. Continúe en este camino de sabiduría para que tu luz nunca se apague.